Buenos días con todos. Un gran abrazo a cada uno de ustedes. Somos en la iglesia, la misión Campeones para Cristo, de este maravilloso distrito de San Juan de Lurigancho. Un gran abrazo a cada uno de ustedes. Estamos orando por la iglesia. Estamos orando por cada uno de ustedes. Y como cada domingo tenemos un tiempo de palabra, ¿verdad? Donde el Señor habla nuestra vida, donde su palabra es transmitida a todo nuestro ser, y es su palabra que nos hace verlo a Él, y es su palabra que nos brinda esa verdad que solamente se encuentra en Él. Amén. Así es que vamos a orar para empezar ese tiempo de palabra. Señor, damos las gracias por este día. Gracias, Señor, porque creemos y confiamos que tú eres el Dios perfecto, único, el Dios vivo, que tú tienes todas las cosas bajo control. Damos las gracias, Señor. Tú eres conocedor de las cosas que estamos pasando cada uno de nosotros, muy diferente del uno hacia el otro. Tú sabes, Señor, cómo nos encontramos. Tú sabes lo que estamos pasando hoy en día en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestra vida personal. Tú lo sabes, Señor. Gracias, Padre, porque toda cosa que sucede, toda cosa que acontece en nuestra vida ayuda para bien, Señor. En esta mañana te pedimos que tu palabra traiga esa claridad, que tu palabra, Señor, nos hable, que tu palabra traiga esa paz que proviene de ti, que tu palabra, Señor, traiga ese orden en todo nuestro ser que proviene solamente de tu voz, Señor. Gracias por estar aquí, gracias por estar unidos mediante este medio y ser juntos edificados por la palabra. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Confiamos en ti. Creemos que tú eres un Dios, Señor, que nos guarda, que nos fortalece. Eres un Dios que suple, Señor, nuestras necesidades, porque tú sabes lo que estamos necesitando, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. La palabra del Señor nos está hablando, ¿verdad? Cada domingo nos está guiando a conocerlo a Él, a poder verlo con claridad en nuestra vida, a poder comprender la obra que Él hace en nuestro corazón, la obra que Él empieza a hacer en nuestro caminar. Y para ello es importante su palabra, porque mediante su palabra podemos nosotros conocerlo a Él, entenderlo, ¿verdad? Entender cuál es su voluntad. La palabra del Señor nos lleva a poder contemplar esa obra que Él hace en nuestra vida y en nuestro corazón. Aunque pareciera que estamos hablando de lo mismo acerca de la palabra, ciertamente sin la palabra del Señor, si no iríamos a su palabra, terminaríamos hablando nuestra propia verdad, terminaríamos caminando según nuestro propio parecer. Es por eso que la palabra del Señor tiene que ser oída, tiene que abundar en nuestra vida. Y justamente vamos a leer algunos versículos acerca de cómo Pedro, aquel discípulo del Señor, ya pasaron muchos años, ya ha experimentado el caminar con el Señor Jesús, ha experimentado también después lo que pasó cuando Jesús se dio a conocer a ellos después que fue crucificado. A un Pedro que ya ha caminado por muchos años, y vamos a ver una de sus cartas que está en Segunda de Pedro, ¿verdad? Segunda de Pedro capítulo 1, verso 3. Pero antes de ello,
antes de ello, así como lo que vamos a leer me hace recordar así como el obrero no para, ¿no? Un obrero no para hasta que su obra esté terminada y contemplar el resultado de su esfuerzo y de su trabajo. Siempre el que está construyendo, el obrero que está haciendo su trabajo, quiere terminar cuanto antes para ver, ¿no?, esa obra terminada y poder contemplar o apreciar lo que ha realizado. De la misma forma, la palabra de Dios en nuestra vida hace una obra completa, donde aquella obra se da por la continuidad de oír la voz de Dios, su palabra en nuestra vida diaria, donde trae resultados, trae frutos, trae cambios y más que todo ello, trae un renacer, trae una regeneración en la vida del hombre. Es algo impresionante lo que hace la palabra en el caminar del hombre, en el caminar del creyente. Pero simplemente él lo va a ver por la continuidad de la palabra oída en su vida. Y sin ella, simplemente, lo que va a ver es su propio proceder, su propia tendencia, su propia naturaleza, su propia voluntad. Y Dios nos ha llamado a que simplemente hagamos no nuestra voluntad, sino la voluntad de Él, pero esa obra se da mediante su palabra oída en nosotros. Y es así que Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3, empieza dando a conocer Pedro, ¿no?, una verdad. Y dice el verso 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. El verso 4 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción, que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, o también llamado malos deseos, que se encuentran en el corazón del hombre. La palabra nos enseña en estos dos versículos algo interesante, que dice la palabra acerca de cómo Dios nos da a conocer lo que Él nos ha dado. Pero solamente eso se va a poder apreciar en nuestra vida o poder entender ello mediante el conocimiento de quién es Dios. La única forma de poder conocer quién es Dios en esta vida, quién es Dios para ti, la única forma, dice acá en el verso 4, por medio de las grandísimas promesas que Él nos ha dado, que son sus palabras. En la palabra del Señor nos dice que nos lleva, ¿no?, a ser participantes de la naturaleza divina. Y dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Es la palabra entonces que nos guarda de la corrupción que hay en ese mundo. Pero esta corrupción es ocasionada por la misma condición del hombre, como se encuentra. Y la palabra te da a conocer que el hombre se encuentra sujeto a la voluntad del príncipe del sistema de este mundo. La palabra te da a conocer que el hombre sin Dios se encuentra simplemente cegado, sordo, ajeno, ignorante
de quién es Dios y simplemente está caminando conforme el sistema del mundo le dice que camine. Y este sistema ha sido creado, ¿no? Claro que ha sido creado por el diablo, pero de la misma vez el hombre ha estado sujeto a la voluntad de él, creando lo que vemos hoy en día en este mundo. Muchas mentiras, muchas falsedades, que en un tiempo hemos creído como una verdad. Y como dice el Señor, que su verdad trae libertad a nuestra vida. Porque la verdad de Dios, su palabra, derriba todo argumento. Su palabra nos da a conocer la verdad de esta vida. Y es su obra de Él. Es su obra de Él. ¿Qué más dice? Vamos a leer del verso 5 hasta el verso 7. Algo interesante empieza a hablar Pedro. Después de hablar estas cosas, Pedro dice del verso 5 al 7, dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas, el verso 8, están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Y qué es lo que Pedro está hablando acá? Pero después de hablarnos acerca de lo que Dios está haciendo en nuestra vida, o cómo es su palabra que obra en nuestro corazón, que obra en nuestro ser, y que nos da a conocer la corrupción que hay en este mundo, en el sistema de este mundo, en el corazón del hombre, empieza a decir el verso 5 acerca de muchas cosas que nosotros tenemos que abundar en ellas. Y dice el verso 8: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando leemos estas palabras que dicen virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor, lo que usualmente sucede es que lo empezamos a relacionar con lo que el mundo nos ha dicho, qué significado tienen estas cosas. Y empezamos a quererlo hacerlo a nuestra manera o mediante nuestras fuerzas. Pero la palabra del Señor nos enseña una verdad donde la obra de Dios, la obra en nuestro corazón, la obra en nuestro caminar, la obra en nuestra vida es de Él, es a través de su voz anunciada en nuestro corazón. Y vamos a estar viendo cada punto, ¿no? Y empieza a decir el verso 5: por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Pero es importante seguir hablando acerca de la fe, porque la fe que menciona la palabra es aquella fe que proviene solamente de su palabra, de la continuidad oída en nuestra vida diaria. Por eso dice en Romanos 10:17 que la fe que proviene de Dios, que no es aquella fe que proviene de este mundo, no es aquella fe que habla el hombre hoy en día muy seguido, y relaciona la palabra fe con las cosas que él experimenta, con las cosas que le sucede. Esta fe que menciona la Biblia es aquella fe que proviene de oír la voz de Dios en nuestra vida diaria, por la continuidad de la palabra oída en nuestra vida, es que la misma palabra produce aquella fe, donde es su voz anunciada de Dios, continuamente produciendo que nuestra mirada no esté enfocada
en nosotros mismos, o que nuestra confianza no esté dirigida hacia nosotros, a lo que podemos lograr, a lo que podemos hacer, donde es por la palabra de Dios que entendemos nuestra condición o naturaleza pecaminosa en la que estamos nosotros envueltos o sumergidos, donde ello nos hace verlo a Él, que necesitamos de un Salvador, que por la palabra que estamos oyendo es donde empezamos a confiar en Él, donde empezamos a entender que realmente no nos conviene abrazar nuestra propia voluntad o nuestro propio parecer, siendo encaminado entonces por su voluntad de Dios, por la voluntad de Él, y no por nuestros sentidos, o no por nuestras emociones, o no por nuestra vista, o no por lo que miremos, o no por lo que estemos percibiendo en nuestro caminar. Pero todo ello es un proceso, es un proceso. Pero a veces creemos que las cosas se den, pero es un proceso, siempre acuérdate, es un proceso. Y este proceso es necesario pasarlo, porque en este proceso aprendemos a caminar con Dios, aprendemos a conocer nuestra propia naturaleza, aprendemos a conocer nuestra propia tendencia, que está totalmente contaminada por el pecado. Y dice, añadid a vuestra fe virtud, ¿no? Una virtud es una conducta, en parte un acto realizado por aquella persona. Pero esta conducta que está mencionando acá, esta virtud, es generada por la palabra. Por eso dice en Filipenses 2:13, ¿verdad? Que Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Es por su voluntad de Él. Es Él quien produce, dice, el querer como el hacer. El querer como el hacer por su voluntad. Una conducta generada por la palabra. Una excelencia producida en el hombre. Y esta excelencia no proviene de Él, sino proviene de Dios. Atribuida a su fe. Y no depende de las circunstancias. No depende por lo que ve o está experimentando en su caminar. Como dice la palabra, que no hacemos las cosas como para agradar al hombre, sino para agradar a Dios. Y cuando empezamos a entender eso, por más que las cosas marchen de una forma, por más que estemos enfrentando una realidad un poco se podría decir fuerte a nuestros ojos, una realidad que nos lleva a actuar de una forma airada, contenciosa, ¿verdad? La palabra del Señor produce, dice, el querer como el hacer por su voluntad. La palabra del Señor va a empezar a producir algo distinto, algo diferente, que por nuestra propia cuenta, por nosotros mismos, no vamos a poder ver ello en nuestro caminar. La palabra del Señor nos muestra, y dice Pedro, que a esta fe, añadid a vuestra fe virtud. Esta virtud que el hombre tiene que ver en su caminar, ¿verdad? Y después dice a la virtud, conocimiento, la palabra conocimiento. En las versiones está entendimiento. Y este conocimiento o entendimiento es generado o producido por la palabra continua en la vida del hombre. Un entendimiento que es constantemente abierto por su voz, oída, meditada, estudiada en nuestras vidas. Necesitamos continuamente ir a su palabra. Y es como aquella persona que está manejando un carro y ve por su espejo
retrovisor hacia atrás, pero si ese espejo está un poco sucio, nublado, no va a poder ver con claridad. No va a poder ver con claridad la parte de atrás, no va a poder ver con claridad aquella imagen que el espejo le debe demostrar, sino una imagen borrosa, media nublada. Es por eso que tú y yo necesitamos oír a Dios, para que la palabra del Señor siga abriendo nuestros ojos, para que la palabra del Señor siga abriendo nuestro entendimiento, para poder ver con claridad a Dios en nuestra vida, a su voluntad, de poder ser guiados por medio de su palabra, en medio de este mundo que diariamente escuchamos muchas cosas, en medio de este mundo que diariamente vemos muchas cosas que parecieran que son verdaderas pero no las son. Inclusive en esta vida que a veces vienen pensamientos a nuestra mente, pensamientos totalmente diferentes a lo que la palabra nos está mostrando, enseñando. Es por eso que es importante que la palabra abra nuestros ojos y los siga abriendo para poder ver con más claridad quién es Dios en nuestra vida, cuál es su voluntad, de poder conocerlo a Él. ¿Acaso podremos decir nosotros, ya no necesito de leer su palabra? Yo ya sé estas cosas, yo ya aprendí esto. Y cuando una persona está hablando de esa forma es porque simplemente tiene mucho conocimiento, pero simplemente el conocimiento es una información, es un conocimiento, pero no se hace real en su caminar. Como siempre lo hablamos y lo decimos, que la religión se encarga de aparentar, de construir muchas apariencias en la vida del hombre, en el caminar del creyente, pero el Evangelio transforma su vida, porque empezamos a entender nuestra condición, empezamos a entender su misericordia y su gracia. Pero bueno, después sigue de esta palabra que dice a la virtud conocimiento. El verso 6 dice al conocimiento dominio propio, ¿verdad? Y este dominio propio, y algunos mencionan, y algunos sé que tienen este concepto acerca de dominio propio, algunos mencionan que es la capacidad que nos permite controlar a nosotros mismos, nuestras emociones, y no que éstas nos controlen. Algunos definen como una reacción física a un pensamiento. Y este significado es lo que el mundo nos dice, ¿no? Que es la capacidad que hay en nosotros de controlar nosotros mismos, nuestras emociones, y no que aquellas, ¿verdad?, nos controlen. O es un accionar por un pensamiento que tenemos en nuestra mente. Y pareciera que este significado apunta a que el hombre es el que brinda ese dominio propio en su vida, en que la solución está en su capacidad, en su fuerza, en su determinación. Pero ciertamente, como dice la palabra, hay un versículo que me acuerdo ahorita, que nos enseña que hay muchas conductas, hay muchos principios o valores que el hombre puede realizar en su vida, y es algo de, como se dice, de reconocerlo, pero tales conductas o tales hechos no puede frenar el apetito de la carne del hombre, porque el problema del hombre no es externo, sino está dentro de él. El problema del hombre no es hacer o dejar de hacer aquello. El problema del hombre radica en su corazón, que está totalmente contaminado por el pecado, y que lo va a llevar simplemente a ser esclavo de ese pecado,
a no poder controlar lo que su propio corazón le manda a hacer. Entonces, el dominio propio que se da en la vida del creyente, por la palabra oída en su vida diaria, es el acto que realiza el Espíritu Santo en el corazón del hombre, produciendo un cambio, una conducta diferente, contraria a sus propios deseos, contraria a sus propios placeres, contraria a su propia voluntad, dándole a entender su condición, su naturaleza corrupta que está en pecado, que los pensamientos que provienen de su corazón engañoso y perverso le va a llevar a una vía de sufrimiento, y que la voluntad de Dios que le muestra mediante su palabra en su caminar, le da a conocer ciertamente que Dios, mediante su palabra, le brinda una esperanza, le brinda una libertad que él por sus propias fuerzas no la va a poder hallar, controlando lo que el hombre por sí mismo no lo puede hacer, siendo simplemente regenerado por la palabra oída en su vida. Porque la palabra y Dios no solamente ha venido a ayudar al hombre, no solamente ha venido a que le vaya bien en el trabajo, no solamente ha venido a que las cosas marchen bien en casa, sino Dios ha venido para que el hombre sea regenerado, sea renacido. Es una obra de transformación que hace Dios en el corazón del hombre mediante su palabra. Ese dominio propio, dice la palabra del Señor, tiene que abundar en nuestra vida, en nuestro caminar. Tenemos que ver eso en nuestra vida diaria. Y el verso 6 sigue diciendo: al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, ¿verdad? La paciencia. El domingo anterior compartimos un poco acerca de esta palabra paciencia según la Biblia. ¿Qué significa la palabra paciencia? Cómo esta palabra se da en la vida del creyente. Y la paciencia viene de la palabra paz, esa paz que proviene de su palabra, por el conocer quién es Dios en nuestra vida. Porque la palabra ciencia significa con conocimiento. Y es la palabra, es el entendimiento que Dios da mediante su palabra y que no proviene de nosotros o de nuestra capacidad. Cuando Él abre nuestro entendimiento mediante la continuidad de su palabra oída, que nos permite verlo a Él, confiar en Él, estar seguros en Él, por más que estemos pasando alguna realidad totalmente diferente, totalmente distante, totalmente muy, muy lejana a lo que Dios nos brinda en su palabra. Como dice un versículo, ¿verdad? Que no caminamos por vista, sino por fe. Que no somos movidos por nuestros propios ojos. Esta paciencia que proviene de su palabra, la paciencia, esta paz que proviene de Dios, de conocer quién es Él, que a la medida que la palabra abunde en nuestra vida, vamos a poder conocer quién es Él en nosotros. Pero a veces esta carne no quiere ir a la palabra. Esta carne quiere simplemente pararse en su propio pensamiento, pararse o en su conocimiento y no abundar en la palabra. Esta carne prefiere estar viendo muchas cosas en la tele, prefiere estar entretenido en otras cosas o haciendo otras cosas en casa, pero no ir a la palabra. Pero dice la palabra que el Espíritu que Dios ha depositado en nosotros anhela las cosas que provienen de Él. Después dice la palabra: a la paciencia, piedad, ¿verdad?
la piedad. La piedad dice, la piedad, a la paciencia, piedad. Y buscando un significado bíblico, es el esquema, menciona, del Evangelio, de la santidad de Dios. Y dice acá, al conocimiento, dominio propio, verso 6, al dominio propio, paciencia, y a la paciencia, piedad. Y claro que en la palabra nos enseña y nos muestra que somos santificados, en Cristo somos santificados, ¿verdad? Pero lo podemos inclusive decir muchas veces, podemos recitarlo, y se puede escuchar algo bonito, algo que es una buena noticia, pero ¿cuánto de esa palabra es real en nuestro caminar? ¿Cuánto de esa palabra de santidad o de santificar o de santificados es real en el caminar del creyente? Es por ello que cuando el Señor Jesús empieza a orar por sus discípulos en Juan 17:17 y dice, santifícalos, ¿verdad? Ese versículo en Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. El hombre, por la palabra oída, por la palabra anunciada continuamente en su vida, la palabra va a hacer esa obra. La palabra va a hacer esa obra en su corazón. La palabra va a hacer esa obra en su mente. La palabra va a hacer esa obra en su entendimiento. Donde la palabra menciona que es la verdad de Dios que santifica al hombre. Y esta santificación, el hombre debe verlo en su vida, en su caminar. Por eso dice en 1 Pedro 1:14, 1 Pedro 1:14, dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y Dios está acá hablando algo interesante y menciona y dice que seamos santos en toda vuestra manera de vivir. Está hablando de un estilo de vida, está hablando de una realidad de nuestro caminar. No solo es para solamente hablarlo y decirlo, sino es para vivirlo, porque lo que hace el Evangelio es ello, transforma nuestra vida y nos hace disfrutar, vivir quién es Dios en nosotros, vivir su palabra, vivir su Evangelio. Pero esa obra es la de Dios. Esa obra Dios la produce en el corazón del hombre. Hay un fruto que produce el Evangelio. Hay un fruto que produce Cristo. Hay un fruto que produce su palabra en la vida del hombre, en su caminar en este mundo. Una santificación, como dicen Romanos 6, ¿verdad? Romanos 6, verso 22, dice acá, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Hay un fruto que genera el Evangelio en el corazón, en la vida y en el caminar del hombre, que es la santificación. Cuando Dios empieza a abrir nuestro entendimiento y empieza a hacer esa obra maravillosa en nosotros, donde empezamos a desligarnos de las cosas de este mundo y de nuestra propia voluntad. Dice la palabra del Señor que hay un fruto que no proviene del hombre,
que es producto de la obra de Dios mediante la claridad, mediante la verdad dada a Él mediante su palabra. Hay una reverencia genuina y auténtica que es producida por su voz continua en todo nuestro ser. Esta presencia, ¿verdad? Esta reverencia que la palabra produce en nosotros para con Dios es a través de su palabra, donde más entendemos nuestra condición que está corrupta y pecaminosa, y podemos ver la misericordia, la gran misericordia que Dios ha tenido para con nuestra vida y que tiene para con nuestra vida, y su gracia incalculable, majestuosa, maravillosa para con nosotros. Y por ende, cuando empezamos a ver eso, cuando empezamos a entender, a comprender eso, no tomamos con ligereza ese llamado de parte de Dios. No tomamos con ligereza cómo Dios nos trajo para escucharlo a Él, para cumplir su voluntad. Después dice en el verso 7, ¿verdad? A la piedad, afecto fraternal, y el afecto fraternal, amor. Dice la piedad, afecto fraternal. Y cuando leemos esta palabra empezamos a relacionar el trato que uno puede dar a una persona que me caiga bien, no sé, el trato, el afecto, el cariño, el aprecio humanamente que uno brinda a una persona. Pero ciertamente eso puede darse, claro que sí, pero va a ser por un tiempo. Puede ser corto, mediano o un poco largo, pero va a durar un tiempo, porque simplemente nuestra naturaleza es egoísta, es ambiciosa, es contenciosa, porque eso dice la palabra en Marcos 7, cuando dice: tales pensamientos hay en el corazón del hombre, y empieza Jesús a dar a conocer lo que hay en el corazón del hombre. Muchos pensamientos totalmente corruptos, totalmente contaminados por el pecado. Y cuando leemos esto, afecto fraternal, empezamos a relacionar lo que nosotros podemos hacer humanamente, ¿no? De una amistad, un cariño, un aprecio, pero ciertamente la palabra no está hablando de ello. Porque la palabra te da a conocer tu condición, nuestra condición. El afecto fraternal. Una comunión, una unidad, una relación no originada por nuestra percepción de unos hacia los otros, no producida por nuestros propios pensamientos o criterios, según lo que vemos, sino que es por su palabra que nos une. Es la palabra de Dios que nos une, es la palabra del Señor que empieza a unir a su pueblo, a unir a sus hijos. Los ojos de nuestro entendimiento son abiertos, comprendiendo que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, no es contra aquella persona. Por eso lo dice en 2 Corintios, capítulo 10, del 3 al 5. 2 Corintios, capítulo 10, del 3 al 5 dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La palabra nos enseña acá que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, ¿verdad? Aunque andamos en esta carne. Y las armas que Dios nos ha dado son poderosas para la destrucción de fortalezas. Derribando, ¿qué cosa? Argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La palabra nos enseña acá que hay muchos argumentos enraizados en la vida de una persona. Hay muchos argumentos que aquella persona ha abrazado como una verdad en su vida, y simplemente que lo tiene
que lo tiene con una mente que está siendo llevada por esos pensamientos, con unos ojos que está mirando según lo que esta persona ha abrazado como una verdad en su vida, o como dice la palabra, que está cegado o cegada. Entonces aquella persona, ¿qué necesita? Necesita que la juzguen, necesita que murmuren de esa persona, de ella o de él. Lo que la persona necesita es simplemente oír la palabra de Dios. Necesita evangelio. Es la palabra que tiene que oír y oír. Y es aquel cincel, ¿verdad?, que está golpeando aquella pared de concreto. Es como aquel cincel que está golpeando aquella pared de concreto, que está tan duro, que necesita seguir golpeando para que se rompa aquella dureza. Y lo mismo pasa con la palabra en nosotros. La palabra tiene que seguir abundando, tiene que seguir siendo vida en nuestra vida para poder nosotros ver la voluntad de Dios, entender, comprender su voluntad. Hermanos, la obra no es la nuestra, la obra no es nuestra obra, no es que por lo que nosotros decimos o hacemos, sino es la obra de Dios, es la obra de Él y no la nuestra. Cuando entendemos realmente su misericordia para con nosotros, entonces, cuando realmente entendemos eso, entonces no tendremos un pensamiento de juzgar a alguien, sino de tener misericordia como Dios ha tenido con nuestra vida. Porque nosotros no hicimos nada para merecer su misericordia. A Él se le ha placido, ha sido su voluntad de Él. A Él se le plació mirarnos en un tiempo a nosotros. Miró nuestra vida que estaba totalmente perdida, descarriada. Él tuvo misericordia y nos halló y nos encontró. Amén. Y después dice, después del afecto fraternal, según el verso 7, dice amor, ¿verdad? Y ese amor genuino y auténtico proviene solamente de Dios. Ciertamente que hay un amor que el mundo nos ha enseñado, un amor de placer, un amor sentimental o emocional. Pero el amor que menciona acá la palabra es el amor que proviene de Dios, un amor de conocer quién es Él, un amor de afecto o benevolente. Y la palabra nos muestra que este amor que proviene de la obra de su palabra en el corazón, la obra de su palabra en el corazón del hombre, cuando empezamos a conocerlo a Él, estamos realmente conociendo el verdadero amor en esta vida, donde el hombre es desligado o desprendido de su propia naturaleza, egoísta y ambiciosa, donde no solo el aprecio por aquel hermano o aquella hermana o aquella persona se queda solamente en palabras, sino este amor verdadero te mueve y nos debe de mover a dar y a servir. Es por ello que dice en Hechos 20:35, la palabra nos enseña en Hechos, vamos a ir ahí, 20:35, dice: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. La palabra nos da a conocer lo que el Señor Jesús habló, y es Pablo hablando, diciendo que bienaventurado es mejor dar que recibir.
cuando es su palabra que nos lleva a compartir con el necesitado. Y ello no es motivo para gloriarse de lo que uno está haciendo en ese momento, sino damos la gloria a Dios porque Él está obrando en nuestro corazón y simplemente no abrazando las cosas de este mundo o no escuchando las voces de este mundo. Dios hace una obra completa en el ser humano por medio de su palabra. Desde conocer y entender su condición espiritual o su naturaleza pecaminosa, y siempre la palabra nos está hablando de ello, a una vida regenerada, renacida por medio de su palabra, donde la obra no es la del hombre, o no proviene del hombre, sino de Dios. La palabra no solamente es para que la oigas, sino para que seas un hacedor de ella. Santiago 1:22 dice, no ser tan solamente oidores, ¿verdad? Olvidadizos, sino hacedores de la palabra. El ser solamente oidor no te va a llevar a ningún lugar. El ser tan solamente oidor de la palabra, hermanos, no nos va a llevar a ningún lugar. La palabra tiene que hacerse real en nosotros. Y Pedro está hablando estas cosas para que uno reflexione en su caminar y para que uno se mire en el espejo que la palabra es, dándole a entender cómo se encuentra su corazón, cómo se encuentran sus sentimientos, cómo se encuentran sus intenciones, su motivación. Por eso dice en Santiago 1, 23 y 24 también dice, de 23 y 24 dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Uno puede estar oyendo la palabra, pero ciertamente a la misma vez cada persona tiene argumentos en su mente, enraizados, de quién y ese pensamiento le brinda una información acerca de cómo se ve él o ella misma en esta vida. Y el ser humano tiene la tendencia de mirarse a sí mismo o a sí misma. Es por ello la necesaria continuidad de la palabra de Dios en la vida del hombre. Por eso dice el verso 25 del mismo capítulo de Santiago, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Mas el que medita en la palabra, viendo su condición en ella, porque la palabra es aquel espejo que necesitamos ser confrontados, necesitamos reflexionar mediante la palabra. Produciendo por la palabra una dependencia hacia Dios, entendiendo que es la libertad y no provisiones, obligaciones que la palabra genera. La palabra, hermano, no es para que te llene de provisiones o obligaciones, sino que la palabra te da a conocer una verdad, donde la misma palabra se encarga de hacer la obra en tu vida. Esa obra que para ti humanamente es difícil y casi imposible. Esa obra Dios la hace mediante su palabra. ¿Qué es lo que tienes que hacer tú entonces? Tienes que abundar en su palabra, oír su palabra, oír y seguir oyendo su palabra. Porque la palabra del Señor genera en nosotros un cambio que proviene solamente de Él. Y cuando estamos entendiendo, como dice en Santiago 1:25, cuando empezamos a entender nuestra condición, cuando empezamos a entender lo que la palabra nos está mostrando, empezamos a entender la necesidad de oír a Dios en nuestra vida, debido a nuestra naturaleza en la que estamos hoy. ¿Y por qué será bienaventurado, como dice la palabra? Más bienaventurado es el que da que el que recibe. ¿Por qué será bienaventurado? Porque simplemente no hará lo que él
quiere, sino la voluntad de aquel que lo ha traído, que lo ha llamado. Amén. La palabra nos enseña después en 2 de Pedro 1:8. Y Pedro está haciendo una lista, ¿verdad?, de las cosas que hemos leído en 2 de Pedro, capítulo 1, ¿verdad?, del 5 al 7. Y el verso 8, 2 de Pedro 1:8, dice el propósito, ¿no?, de lo que está hablando, de esta lista de acciones, esta lista de hechos que va a pasar en la vida del creyente por la palabra en él. Dice, porque si estas cosas, el verso 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Esto es lo que menciona este versículo. Dice, no estarán ociosos ni sin fruto en cuanto al conocer de tu Señor, de quién es Dios para tu vida, cómo está obrando en tu caminar mediante su palabra. Y estos versículos nos llevan a reflexionar cómo nos estamos moviendo hoy en día en nuestra vida. Por eso dice en el verso 12 del mismo capítulo, el verso 12 dice, por esto, el verso 12 y 13 dice, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Y el verso 15 dice, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida, porque él sabía que iba a partir de este mundo, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Y Pedro está hablando de lo que hemos leído acerca de la fe, virtud, conocimiento y toda la lista que hemos leído. Y Pedro está hablando acerca de recordaros siempre estas cosas. Pedro está hablando acerca de amonestarnos en esto, de traer memoria, de siempre recordar estas cosas. Y Pedro está hablando de ello. Pero ¿quién es Pedro? Pedro, cuando leemos los evangelios, vemos a un Pedro, ¿verdad?, en todo momento. En Hechos también vemos a Pedro. Y después en sus cartas, 1 de Pedro, 2 de Pedro, estamos leyendo cómo el evangelio, cómo la palabra de Dios está siendo formado en él. Y Pedro es conocedor de su naturaleza, de su condición, de sus propios pensamientos, de la tendencia que tiene su carne. Pedro es conocedor de todo ello. Él está diciendo estas cosas porque él lo ha vivido y lo sigue viviendo en ese momento. Por eso dice el verso 19, dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. El verso 19 empieza a decir, hay una luz que trae la palabra, hay una claridad que brinda la palabra en el corazón, en la vida del hombre. Por eso dice en Salmos 119, vamos a ir a Salmos 119, verso 105. Salmos 119, verso 105, dice la palabra, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra del Señor es aquella luz que el hombre necesita ver en su caminar. La palabra del Señor simplemente brinda una claridad. La palabra trae el orden que produce en la vida del creyente, alumbrando su entendimiento, conociendo la verdad que se encuentra en él. Por eso dice en
en el verso siguiente, que es el verso 20, dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Que la palabra no es para que tú la interpretes a tu manera de ver, según tu forma de pensar. La palabra del Señor se da a conocer por sí misma. Es un proceso donde tienes que estar oyendo la palabra en tu vida, ¿verdad? La misma palabra da a entender la voluntad de Dios para con cada uno de nosotros, en la que esta voluntad que proviene de Dios no es o no se alinea a nuestra propia voluntad, porque Dios es claro en su palabra donde dice que mi voluntad o mis pensamientos, no son como vuestros pensamientos. Dios dice, mis caminos no son como vuestros caminos. Hay un camino que Dios ha diseñado para tu vida, y solamente ese camino va a ser hallado mediante su palabra. Por eso dice en 1 de Pedro 3:1, dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. ¿Cómo el creyente va a mantener un limpio entendimiento sin que incurra en el engaño de su propio corazón? ¿Cómo el creyente va a poder tener un limpio entendimiento si está siendo bombardeado diariamente por muchas cosas que ve, por muchas cosas que oye y por muchas cosas o los pensamientos, mejor dicho, que vienen a la mente del creyente? La única forma de que el creyente pueda tener, como dice acá, y Pedro está hablando, diciendo que estas cosas se le ha escrito para despertar con exhortación vuestro limpio entendimiento. Es solo mediante su palabra. Y es importante un discipulado, porque el discipulado es un estudio de la palabra. En el discipulado estamos yendo a la palabra, meditando, y juntos somos edificados en un discipulado. Es importante estar acompañados, es importante caminar juntos en esta vida, en este caminar con el Señor. Y la palabra nos está enseñando y nos dice que la palabra está dada para que el hombre o el creyente tenga un limpio entendimiento, de que que lo que está oyendo de parte de Dios o la palabra que está recibiendo de parte de Dios no la mezcle con su propio parecer o con su propio pensamiento o según lo que él pueda estar creyendo o pensando. Es su verdad que nos confronta, nos corrige y trae una dirección no como la que anhelamos capaz humanamente, no como la que queremos según nuestro propio pensamiento, sino una dirección correcta que proviene de su palabra en nosotros, donde podemos ver a Dios dirigiendo nuestros pasos, siendo real en nuestra vida. La palabra te da a conocer la corrupción que existe en el mundo por la concupiscencia, por los malos deseos, y que aquellos provienen del corazón del hombre. Es por ello que la palabra es reiterativa, en que esté presente, en que abunde, en meditarla cada día de nuestra vida, porque si no puedes ser arrastrado, seducido por tus propios malos deseos, o por aquellos pensamientos que te llevan a hacer tu propia voluntad, y que la vista humana, a la vista de este mundo, puede ser reconocida y aplaudida, pero delante de Dios simplemente estamos andando neciamente, totalmente alejados de su voluntad. Por eso dice en 1 de Pedro 5, versos 10 y 11, dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿De quién es la obra? ¿Del hombre? ¿De su fuerza, de su determinación? No, es la obra de Él. Él se va a encargar, hermano, de corregir tu camino. Él se va a encargar de afirmar tu fe en Él. Él se va a encargar de fortalecer tu vida y de establecerte, cimentarte en Él.
Por eso dice el verso 11, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Él va a hacer esa obra. Él es fiel. Él se va a encargar de hacer esa obra maravillosa en nuestro corazón, en nuestra vida. La palabra del Señor empieza a dar a conocer lo que Él empieza, Él lo culmina. Por eso dice Pablo dice esto, en un versículo, no me acuerdo bien, dice, por lo tanto estoy convencido de la obra que Dios ha empezado en ustedes, Él se va a encargar de culminarla. Hermanos, tenemos que ir a la palabra del Señor. Y sé que lo hemos dicho, pero es importante seguir hablándolo. Es importante seguir diciéndolo. Necesitamos la palabra del Señor. La respuesta a veces que el hombre está buscando, o que la esposa está buscando, que el esposo está buscando, o que el joven o la persona X está buscando, las respuestas acerca de las cosas que ha pasado en su vida, acerca de lo que le ha acontecido en su caminar, acerca de las experiencias que ha tenido en esta vida, todas aquellas respuestas se encuentran en la palabra de Dios. La palabra trae esa claridad, trae la respuesta que el hombre necesita escucharla. Así es que te animo y animémonos en abundar en su palabra y reflexionemos cómo estamos andando, cómo nos estamos moviendo. La palabra nos llama a reflexionar sobre nuestro caminar. Amén, que sigas oyendo. Y amén, y creer que Dios va a hacer esa obra en tu vida y en tu corazón. Porque si aún sigues viendo tropiezos en tu vida, confía en Dios, sigue oyendo en tu vida, sigue oyendo la palabra en tu corazón, en tu mente. Y creer y confiar que Dios es un Dios que va a culminar su obra en tu vida. Pero no solamente es conformarse con oír la palabra, sino con aplicarla, con ser un hacedor de ella. Como la misma palabra dice que trae un fruto de santificación. Trae un fruto que no proviene del hombre, sino proviene de Dios, mediante su palabra. Y bueno, te animo a ello, nos animamos a ello. Yo en eso también soy confrontado. Todos somos confrontados y nos animamos a la misma vez. De que Dios nos llama a caminar conforme a su voluntad, a estar alineado a su voluntad a Él. Y amén, porque su voluntad es buena, es agradable y perfecta. No hay comparación con la voluntad del hombre. Así que vamos a orar por esta palabra. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu palabra en nuestra vida. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo en nosotros como iglesia. Tú nos estás llamando, Señor, a mirarte a ti mediante tu palabra. Nos estás llamando, Señor, a poder conocerte a ti verdaderamente. Y no solamente tener un conocimiento de quién eres tú, Señor, sino conocerte en nuestra vida, conocerte en nuestro caminar, conocerte en nuestra vida muy privada, conocerte en cada área de nuestra vida, Señor. Tú nos has llamado a conocerte a ti, a poder conocer a ti, Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, que sea tu palabra que haga esa obra en nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder reflexionar en esta palabra que hemos oído. Ayúdanos, Señor, a confiar y en creer en que tú vas a culminar la obra que has empezado en nosotros. Que tú eres un Dios que cumple sus promesas. Que tú eres fiel, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a no abrazar nuestro propio pensamiento, a no ir tras nuestro propio caminar, a no caminar en esta vida según nuestro propio parecer, sino que tu palabra, Señor, confiar en que tu palabra va a hacer esa obra en nuestro corazón y en nuestra vida. Y gracias, Señor, por algunos que estamos viendo cómo tú estás obrando en nosotros, Señor, cómo tú estás controlando algo que nosotros no podemos controlar, cómo tú estás dándonos a conocer, Señor, quién eres tú en nuestro caminar, cómo estamos delante de ti. Gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia y por tu bondad, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.